¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un licenciado en Sociología, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencia Política de la Universidad Nacional. Un profesor e investigador justamente de ese centro de estudios, ensayista, escritor y articulista político, fundador de sindicatos, movimientos, partidos e institutos políticos, y quien fue consejero ciudadano y más tarde consejero electoral, presidente de lo que fue el Instituto Federal Electoral. Se trata de José Woldenberg, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René. Es un gusto estar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias. Al contrario de ti, Pepe. Empecemos por el principio. ¿Te parece necesaria una reforma electoral? Dependiendo los términos de la reforma electoral. Lo que conocemos son las iniciativas que en el pasado presentó el expresidente López Obrador. Si eso fuera el contenido de la reforma, yo preferiría que no hubiera reforma. Que no hubiera reforma. Que no hubiera reforma sería mejor, porque realmente los contenidos no era para avanzar en términos democráticos, sino era una auténtica regresión. Y creo que lo que tenemos que preguntarnos es exactamente lo que tú dices, ¿para qué una reforma? Y creo que tenemos experiencia en México y con respuestas que en su momento fueron muy claras. Por ejemplo, en 1976-77, la primera, la idea era cómo integramos a los excluidos del sistema político electoral y cómo abrimos a la pluralidad a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque México era un país conflictuado en todos lados, había conflictos en las universidades, en el campo, en los sindicatos, había una guerrilla urbana, una guerrilla rural, y al mismo tiempo habíamos ido a unas elecciones con un solo candidato a la presidencia de la República, el licenciado López Portillo, que por supuesto sacó el 100% de los votos. En aquel entonces el PAN no pudo presentar candidato, y el Partido Comunista Mexicano sí lo hizo, postuló a don Valentín Campa, pero no tenía registro. Entonces, había una disociación, digo yo, entre el mundo de la política real, lleno de conflictos, y el mundo electoral de unanimidades ficticias, artificiales. Y entonces la reforma se hizo, y así se dijo, para dar entrada a los que estaban fuera y para que en la Cámara de Diputados existiera pues unas minorías mejor representadas que en el pasado. ¿Me estás diciendo con esto, Pepe, que el objetivo de la reforma fija de algún modo su propia posibilidad? De acuerdo, sí, claro. Y en tanto que en este caso dicen que no hay nada preparado, que van a escuchar en los foros que por lo demás iniciaron ya la semana pasada, ¿no hay claridad del propósito de la reforma? Pues yo no lo encuentro. Me gustaría conocerlo, tanto para avalarlo, como para discutirlo, como para estar en contra, pero no hay un objetivo claro. Y eso es lo que a mí me preocupa. En las iniciativas que conocimos del expresidente López Obrador, de las cuales no se han deslindado, digamos, la mayoría que gobierna en México, pues había cosas muy ominosas. Por ejemplo, estaba la idea de acabar con la representación proporcional en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Estaba la idea de acabar con el financiamiento ordinario a los partidos políticos. Es decir, claro, alguien me puede decir, eso fue antes, pero no conocemos la actual. Y yo sí te diría, todas las reformas previas estuvieron precedidas de una intencionalidad. Tú recordarás, después de la crisis de las elecciones de 1988, era evidente, bueno, sobre todo quienes estábamos en la oposición, que era necesario contar con un sistema electoral que diera garantías de imparcialidad a todos. Y para eso se hizo la reforma de 89-90, que es la que crea el IFE, que es la que crea el Tribunal Electoral, porque desde la oposición, sin duda, pero incluso desde el gobierno se entendió que México no podía ir a otras elecciones con las mismas instituciones que habían colapsado un año antes. Era necesario recuperar la confianza, y la confianza no se podía decretar. Hablando de confianza, ¿a ti no te da confianza el hecho de que ellos pongan sobre la mesa el proyecto de reforma y argumenten que van a escuchar para entonces elaborarla?
Bueno, que vayan a escuchar me parece muy bien. Ahora, ¿Pero qué el van a asunto es cómo se va luego a negociar y cómo se va a hablar. Hay que decir lo siguiente también, René. Las últimas 4 reformas electorales, 94, 96, 2007 y 2014, fueron de consenso. Y eso fue muy importante. Las diferentes fuerzas políticas llegaron al acuerdo o a la convicción de que en materia electoral sacar las cosas solo por mayoría no convenía, porque se trata de las reglas del juego de la diversidad política y es muy importante que en esas reglas del juego estén de acuerdo todos, mayorías y minorías. Y en esas 4 reformas consecutivas, que son las últimas, se esmeraron en eso y lo lograron. Incluso la del 96, duró casi 2 años la negociación, pero al final la reforma constitucional y la mayor parte del COFIPE fueron unánime. Al final sí hubo diferencias, hubo votaciones distintas, pero en lo fundamental, la constitucional y el cuerpo del COFIPE fue por acuerdos de todas las fuerzas políticas. Y yo digo que eso es lo que necesitamos en México, porque unas elecciones que empiezan con un marco normativo que no ha sido avalado por todos, es una mala manera de empezar. Déjame proyectar algo que nos dijo aquí hace 4 o 5 semanas, justamente el presidente ejecutivo de la comisión encargada de la reforma electoral. Si te parece, lo podemos ver ahí. Estás diciéndome que estás en contra de la política de cuotas y de cuates. Absolutamente, es una enfermedad del sistema político mexicano, que lo instauraron y que le dio base a la formación del PRIAN, de los 2 partidos que siempre se disputaban todo, terminaron siendo la misma cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sistema político conduce a eso? Pues cuando el sistema político ya está mal. Ahí está el dicho de Pablo Gómez. Lo proyectaba ahora por lo que tú me dices. Me dices, las últimas 4 reformas fueron producto del consenso. En la voz de Pablo Gómez pareciera ser más bien un acuerdo cupular que da lugar a lo que él llama el PRIAN, poniendo en duda que se necesite del consenso para elaborar una legislación electoral. Bueno, recordemos que cuando yo hablo de la reforma de 94, 96, 2007 y 2014, el otro componente era el PRD, del cual militaba Pablo Gómez. Sí. Y el PRD estuvo de acuerdo en esas 4 reformas. Es decir, no fueron reformas solamente del PRI y del PAN, que además me parece una vulgaridad decir que son lo mismo. En términos, digamos, del debate callejero, pues se puede decir eso, pero ya tomándonos en serio, pues lo que tenemos es una diversidad de partidos que tienen plataformas y diagnósticos distintos. Esos 3 partidos, que fueron el PRD, el PAN y el PRI, fueron los que articularon en lo fundamental la política mexicana, digamos, desde 1988 hasta el 2018. Y bueno, en tratándose de reformas electorales, esos 3 partidos lograron acuerdos como escuchándose, negociándose y sacando pues un paquete que dejara satisfechos a todos. Por ejemplo, en la elección de los consejeros y de los magistrados, para salirle al paso a lo de los cuotas y cuates. Cuotas y cuates. Bueno, yo estoy en contra de que sean cuates y cuotas. Ahora, eso no fue lo que pasó cuando se nombró al Consejo General original del INE en 1996. Ahí fue por consenso de las 3 bancadas que se pusieron de acuerdo en unos nombres. Y que el peor momento en la historia, digamos, de las instituciones electorales fue precisamente 2003, que ha sido la única ocasión en la cual las 3 principales fuerzas políticas no se pusieron de acuerdo en los consejeros. La versión del PRD fue que lo habían excluido. La versión del PAN y del PRI es que se había autoexcluido por la necedad No importa. Haya sido como haya sido, fue un error. ¿Por qué? Porque la fuerza política que quedó fuera del acuerdo
fue la auténticamente ganadora, mientras que las perdedoras fueron los que... ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando uno es el perdedor y no está de acuerdo, entonces cuando pierde es por la autoridad. Y cuando gana es a pesar de la autoridad. Sí. Y nosotros lo que necesitamos son autoridades legítimas, seamos autoridades que irradien confianza hacia todas las partes del espectro político en nuestro país. Y ojalá, si se va a cambiar la ley, ese sea uno de los contenidos. Es decir, que en el nombramiento de consejeros y magistrados se pidan mayorías muy calificadas, muy calificadas, para que estos funcionarios cuenten con el apoyo, pues, de las fuerzas políticas presentes en el Congreso. La insaculación para ti no es un recurso No. para nombrar consejeros. Yo, a ver, en la anterior Sí. propuesta del expresidente, iban a ser por elecciones universales, no sé si Sí. recuerdas. Y los candidatos iban a ser propuestos por el presidente, por el Congreso, donde es mayoría morena en ambas cámaras, y por la Corte, que hoy pues, ha sido tomada también por Morena. Entonces, si eso volviera a aparecer como propuesta, pues sería una propuesta que va en contra de la tradición democratizadora de los últimos años en México. Yo espero que eso no suceda. Es decir, que se elijan, yo digo, en el Congreso, donde están las diferentes fuerzas políticas, con mayorías muy calificadas. Porque otro de los problemas que tenemos hoy es que han construido una mayoría artificial y anticonstitucional en la Cámara de Diputados como nunca antes en las últimas décadas. Todos lo recordamos. La coalición mayoritaria sacó el 54% de los votos y las autoridades electorales dieron el 74% de los diputados, violando lo que expresamente dice la Constitución. ¿Sabes desde cuándo no había una diferencia de 20% entre votos y escaños? Desde 1952, antes de los diputados de partido. O sea, no podemos, por ejemplo, en unas próximas elecciones, poder caer en eso mismo, porque ¿para qué se hacen elecciones? Tratándose del Poder Legislativo, Sí. para que las diferentes fuerzas políticas tengan una representación que corresponda a su número de votos, no que distorsione la representación. Hoy hay una subrepresentación de la mayoría y una una sobrerepresentación. Sobrerepresentación de la mayoría, y una subrepresentación de las minorías. A las minorías las han jibarizado artificialmente, porque las minorías sacaron el 46% de los votos. Sí. Sí. Ahora, Pepe, yo tengo la impresión de que la reforma del 14 distorsionó, le quitó al IFE lo bueno que tenía y le incorporó al INE problemas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Veo yo, primero, sí creo yo que es necesaria una reforma electoral, no sé si la que están proponiendo ellos, pero sí veo que el sistema electoral, el modelo electoral y el sistema de partidos sí reclama una reforma. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? Yo creo que se requieren reformas. No tenemos un sistema electoral perfecto. Se han destacado, digamos, problemas en muy diferentes dimensiones. El problema no es ese, sino el tipo de reforma. Por ejemplo, para el sistema de partidos, yo creo que hasta donde hoy estamos, tenemos pues una puerta de ingreso y una puerta de salida que están más o menos bien diseñadas. Sobre la calidad de la política de los partidos es muy difícil legislar, pero por ejemplo, hay la posibilidad de que cada 6 años entren nuevos partidos políticos y llenan una serie de requisitos y que se queden en la lida electoral aquellos que obtengan por lo menos el 3% de la votación. El 3% de la votación no es bajo. Si votan alrededor de 50 millones de personas, pues estamos hablando que 1,5 millones de personas respaldan esas opciones. Sí. Entonces, eso está bien diseñado. ¿Qué haría yo, por ejemplo? Abrir la puerta cada 3 años como estaba antes. Dado que tenemos elecciones federales cada 3 años, ¿por qué no abrir un espacio para que fuerzas políticas que quieran ingresar al escenario institucional electoral puedan hacerlo? ¿Reducirías las prerrogativas de los partidos que son multimillonarias y aumentan y aumentan? Yo sé que hay
una retórica muy potente y que pega mucho en el sentido de que los partidos políticos reciben demasiado dinero y que hay que recortarles el dinero. Incluso en la propuesta del expresidente López Obrador se cortaba todo el financiamiento ordinario. Ahora, quiero recordar por qué en México tenemos un sistema de financiamiento a los partidos prioritariamente público. Porque cuando se discutió en 1996 se dijo, hay dos fuentes de financiamiento, público y privado. El público es más transparente. Sabemos cuándo se entrega, en qué montos, cuánto se entrega. O sea, esa fue una de las razones para hacer del financiamiento público preeminente sobre el privado, aunque el privado sigue siendo legítimo, pero con límites. Segundo, porque se trataba de equilibrar las condiciones de la competencia. Es que luego la gente no se recuerda. Las elecciones de 1994 salieron bien, es decir, se contaron bien los votos. Sí. No hubo conflicto postelectoral, pero salió un tema muy importante que se puso sobre la mesa. No habían sido equitativas. El propio presidente ganador Zedillo reconoció esa realidad. Y bueno, entonces, parte de la reforma fue recursos suficientes para los partidos, para equilibrar las condiciones de la competencia. Y el tercer objetivo que se dijo, que a lo mejor es un objetivo que nunca se puede cumplir, pero que vale la pena recordar, es el dinero sucio. Que los partidos políticos no dependan ni de los grandes grupos económicos y peor aún, de grupos delincuenciales. Es decir, suena muy bien en la esfera, en un mitin, decir es mucho dinero a los partidos, y si uno compara cuántas escuelas podríamos hacer y cuántos hospitales y demás, pero no podemos actuar de manera ingenua. Hacer política cuesta y se requiere dinero. Nuestra pregunta tiene que ser de dónde debe salir ese dinero y también los montos. Por supuesto que se pueden revisar los montos, pero hombre, llevar a cero el financiamiento de partidas ordinarias, entonces, ¿qué es lo que se está fomentando? Lo que está fomentando es, uno, meter en muchísimas dificultades a los partidos que no están en el gobierno y seguramente a que aquellos que están desde el gobierno pues tengan un tipo de financiamiento legítimo oscuro desde el propio gobierno, que era lo que se trató de quitar también en 96. Claro, los soples, la doble función, la duplicación de funciones entre el INE y los soples, ¿tú desaparecerías los soples? No. Por lo siguiente, no solamente porque somos una república federal, y en ese sentido, pues, digamos, no deberíamos querer ser una república centralista, pero eso alguien diría, ese es un... pero fíjate qué curioso, pero voy a lo siguiente. El Instituto Federal Electoral. Sí, porque aquí entendemos mal. Y le quitaron el federal y lo hicieron nacional. Sí. Ahora, pero voy a lo siguiente, a la parte fuerte. Yo creo que la conceptual es fuerte, pero lo que voy a decir creo que es más fuerte. Mucha gente cree que la estructura del INE en los estados es similar a la de los soples en los estados. Pues no. Hay no sé cuántos, ahorita no viene a la memoria, pero 4, 5, 6, quizás hasta 7 estados de la República donde se eligen 2, 3, 4 o 5 diputados federales. Y entonces el INE lo que tiene es 2, 3, 4 o 5 juntas distritales, ¿no? Por ejemplo, no sé, en estados como Colima, Baja California Norte, Campeche, pues se eligen pocos diputados. Pero en esos mismos estados se eligen 15, 18 o 21 o más diputados locales. Ahí hay una estructura, digamos, que duplica, triplica, a veces cuatruplica la estructura del INE. El INE con su estructura no podría hacer esas elecciones. Y entonces habría que hacer crecer al Instituto Nacional Electoral en todas esas entidades. Es decir, este argumento reiterado de cómo abaratar, yo diría, veamos en efecto cómo abaratar las elecciones, pero no destruyamos lo que se ha construido para ofrecer garantías de imparcialidad y transparencia en los procesos electorales. Y lo que tenemos hoy, tanto en los soples como en el INE, es un servicio civil de carrera en donde esas personas son las que saben hacer elecciones. Claro. Y, caray, si uno acaba con los soples,
todo ese conocimiento acumulado simple y sencillamente se volatiza. Claro. Déjame ir a una pausa Sí, claro. y seguimos conversando. Estamos ya de vuelta con José Woldenberg, un hombre de larga trayectoria en los asuntos electorales y políticos. Decías que se pueden abaratar las elecciones, pero sin tocar la imparcialidad y la transparencia en el ejercicio electoral. ¿Esos son para ti los irreductibles? A ver, es que yo creo que en materia electoral México logró cosas muy importantes. Los más viejos de la comarca, como yo, recordamos aquellas elecciones pues que realmente no eran elecciones, donde ganadores y perdedores estaban predeterminados. Sí. Es más, el momento estelar en la contienda presidencial no era la elección, era el destape. Una vez que el partido oficial destapaba al candidato, pues todo el mundo, incluso las oposiciones, ya sabían que ese era el próximo presidente. Bueno, yo creo que gracias a diferentes reformas electorales, México fue capaz de construir un terreno de juego no solamente equitativo, sino imparcial y transparente, para darle garantías de imparcialidad a todos. Y lo que vimos a partir de esas reformas fueron alternancias en las presidencias municipales, en las gubernaturas, en la presidencia de la República, congresos plurales, gobernadores que tenían que convivir con presidentes municipales de diferentes partidos, presidentes que tenían que convivir con gobernadores de diferentes partidos. Todo eso lo vimos en las últimas décadas. Bueno, eso es lo que hay que preservar, un sistema electoral imparcial que dé garantías a todos. Ahora, pareciera, Pepe, que de pronto el diseño de la arquitectura electoral del país se estableció sobre la idea de que estábamos ya instalados en los gobiernos divididos y no en los gobiernos unificados. Esto es, que un solo partido tuviera en sus manos el poder ejecutivo, el poder legislativo, y en esa medida hay el argumento por parte de la gente de Morena de que la actual legislación no satisface las nuevas condiciones políticas. A ver, pero las nuevas condiciones políticas no han cambiado tanto como la representación política. A ver, Morena ganó legítimamente la presidencia de la República en 2 ocasiones. ¿Por qué? Porque sacó más votos. Y eso es lo que dice la legislación. No veo que hay que cambiar esa legislación, salvo que esté pensando en segundas vueltas o cosas de ese tipo. Sí. No. Bueno, entonces, el asunto es en el Congreso. Y en el Congreso las reglas, el problema es que en el caso de la Cámara de Diputados fueron violadas para construir, insisto, artificialmente una mayoría. Si los votos se tradujeran en escaños de manera proporcional, la coalición gobernante debería tener el 54% de los votos. Ahora, ¿no es esa una deficiencia legislativa? Es decir, No. porque en estricto sentido ellos justifican la representación que tienen, para no decir sobre representación, sobre la base de que la Constitución establece por partidos. Ahora te explico. Por favor. Eso es lo que ellos dicen, en efecto, y así lo dice. Así Pero lo hay dice. pero hay que ir, cuando hay duda, a los debates del legislador y a la iniciativa que hizo esa ley y a los cómo se aprobó. Esa ley se aprobó en 1996 y decía, en efecto, partidos. Pero lo que omiten decir es que los partidos políticos, cuando iban en coalición, iban en un solo espacio de la boleta. Y entonces la autoridad electoral los trataba a las coaliciones y a los partidos iguales. Yo eso lo puedo documentar porque a mí me tocó en 1997, 2000 y 2003 hacer el reparto de los plurinominales. Y si uno va y lee las actas del Consejo General del INE, se dará cuenta que partido y coalición son exactamente lo mismo. Y por eso ninguna coalición, ningún partido en esos años pudo tener la mayoría absoluta. Sí. Luego vino una reforma en 2007, algunos se agarran de ahí,
pero era para otros fines. Se llegó a la conclusión de que no era correcto que los partidos políticos aparecieran juntos, los coaligados, en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque no podíamos saber cuántos votos había otorgado, había ganado cada uno en esa elección. Y entonces aquella legislación obligaba a hacer convenios entre los partidos. Sí. Y ellos establecían, bueno, ¿qué pedían los pequeños? Pues que por lo menos les garantizaran el registro. Entonces, la reforma del 2007 fue para que cada uno de ellos apareciera en su espacio en la boleta y nosotros y la autoridad y todos pudiéramos saber cuántos votos aportaron a la coalición. Y hemos tenido casos, digamos, muy notorios. Sí, sí. Por ejemplo, en 2018, pues la coalición gobernante ganó, la que postuló a Andrés Manuel López Obrador, pero uno de sus partidos perdió el registro porque no ganó el 3%, que fue el PES. O sea, pero para eso fue la reforma del 2007, no para desvirtuar la representación de las coaliciones. Ahora, yo sé que, digamos, si consejeros y magistrados se hubieran metido a leer los debates del 96 hasta la fecha, por qué se legisló como se legisló y cuál era el sentido profundo, no me cabe la menor duda de que hubieran convalidado que el límite era el 8%, tal y como está en la Constitución, sí, para partidos y coaliciones. Pero bueno, ya sucedió. Yo digo, no nos puede volver a suceder, porque digo, la democracia implica que cada una de las fuerzas políticas tenga más o menos un porcentaje de escaños similar a su porcentaje de votos. Porque, digo, podemos acabar en el absurdo que una minoría de votos acabe siendo la mayoría de representantes. Claro. Déjame, hablando del propósito y el sentido de la reforma, volver a traer a pantalla a Pablo Gómez, sí, para que nos diga, según él, lo que no es la reforma. Okay. Esta reforma, ¿tú dirías que es para reformar el poder o para asegurar el poder? No, evidentemente que existiendo una mayoría política, se tiene el poder. Eso es lo nuevo en este país. Sí. ¿No? Lo relativamente nuevo. No, la reforma no es para eso. No es para la reforma no es para garantizar que esa mayoría política siga siendo la misma. Lo que necesitamos es que la forma de representación del pueblo tenga modificaciones y el sistema de partidos también. Y necesitamos que todos estos elementos, la representación popular y el sistema de partidos, estén acordes con la realidad de México. Dice Pablo Gómez que no es para asegurar el poder, sino para actualizar la legislación a las nuevas condiciones políticas. Sí, sería muy raro que dijera lo otro, ¿no? Pero vale la pena recordar cuál ha sido el acicate de las 8 reformas políticas anteriores. Siempre fueron las demandas de la oposición, siempre. Eso fue el acicate. Es decir, tú dices, el origen de las otras reformas venía de las oposiciones. De las necesidades, exigencias de la oposición. Pero, por ejemplo, la del 14 no. La del 14 emana del gobierno que crea el pacto con las cúpulas dirigentes y de ahí baja a los partidos. La del 14 es, en efecto, se desprende del llamado Pacto por México, sí, que es un pacto entre el gobierno y los 3 partidos más potentes en aquel entonces, sí, que pactaron, digamos, ellos decían, había que estandarizar lo electoral y crearon el INE y dejaron los soples. Hicieron corresponsable de muchas tareas al INE de lo que antes hacían los institutos locales. Pero en todas las reformas, hubo elementos democratizadores que venían de las oposiciones y es natural, porque desde el poder las cosas se ven distintas. Yo no entiendo por qué dice ahora Pablo que ahora que tenemos un poder, como dijo, mayoritario, entonces, hombre, si lo que hemos tenido en México a lo largo de las décadas, casi todo el siglo XX, fue un poder mayoritario, sí, pero un poder muy mayoritario que no era capaz, digamos, de hacerse cargo que México es un país plural, diverso, y que esa pluralidad es una riqueza del país. Y como es una riqueza, hay que ofrecerle un cauce.
para su expresión, para su recreación, para su convivencia y para su competencia. Para eso debe servir una reforma política. Es decir, como dice, para una mejor representación del pueblo, para una mejor representación de la diversidad política. El pueblo no es uno, no está unificado, no quiere lo mismo. A mí me da mucho resquemor ese discurso de que hay un pueblo unificado, porque esa es la piedra de toque de todos los autoritarismos, de izquierda y de derecha. Aquellos que piensan que en la sociedad hay un bloque popular, o un bloque de los trabajadores, o un bloque nacional católico, y que esa es la verdadera nación, y que todo lo que no está dentro de eso es la antinación o el antipueblo, los antitrabajadores. Entonces, si algo creí yo que habíamos aprendido en los últimos años como país, es que México era un país plural, y que esa pluralidad era su riqueza, y que esa pluralidad debía estar presente en los órganos del Estado mexicano, porque es la única manera a través de la cual esa diversidad puede expresarse y estar representada. Ya, ¿esa es tu temor de esta reforma? Sí. ¿Que acabe con la pluralidad política del país? Sí, no puede acabar con la pluralidad política del país, está ahí. Lo que quiere acabar es que esa pluralidad esté bien representada en los órganos legislativos y, por ejemplo, en los cabildos, ¿no? Y en los órganos de gobierno de la República. A eso es a lo que temo. Y no es una especulación, no es un mal sueño. Es decir, en alguno de los proyectos que envió el expresidente López Obrador, se decía con todas sus letras, fuera los diputados plurinominales, fuera los senadores plurinominales y fuera los senadores de primera minoría. Es decir, era retrotraer a México, digo yo, antes de la reforma de 1963, que se inventó aquellos diputados de partido. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un sistema uninominal tiende a premiar y mucho a la mayoría y a castigar a las minorías. ¿Por qué? Porque si uno ve en un distrito y elige a una persona, que es un método además muy transparente, muy bueno, yo no critico el método uninominal, es muy transparente, pero tiene un enorme defecto. Solo el que ganó está representado y todos los perdedores no. Ahora, si esto lo multiplicas por 300, pues entonces lo que tienes es una sobre representación de la mayoría y una subrepresentación de las minorías. Ese es el problema. Ahora, Pepe, yo no veo, el PRI ya dijo que no va a participar, no veo cuadros como tú en los foros, no le están dejando toda la cancha al movimiento en el poder y al gobierno. Bueno, yo creo que los foros hay muchos. Por ejemplo, este es un foro. Sé que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM va a ser un foro. Sé que el Instituto de Investigaciones Jurídicas va a armar un foro. Sé que el ITAM va a armar un foro. Si uno revisa los periódicos, ahí hay muchísimas opiniones. Es decir, foros me parece que va a haber, porque es un tema que a muchos preocupa y qué bueno que así sea. Ahora, lo que se necesita después es el momento del acuerdo y la negociación, como lo hubo en las últimas reformas electorales. Y lo que temo es que atrincherados en una mayoría popular, pues hagan oídos sordos de los requerimientos de las minorías. Y vuelvo a repetir, el acicate mayor del proceso democratizador en nuestro país estuvo en las minorías. Esta sería la primera reforma hecha desde el poder y, espero equivocarme, para el poder. Ok. Ahora, ¿tú no ves el riesgo de que de algún modo Morena se pegue un tiro al pie a la hora de desaparecer los plurinominales, siendo que sus aliados viven de los plurinominales y de las prerrogativas? Esa es una muy buena pregunta, René. Muchos nos preguntamos si los aliados, o sea, el PT y el Partido Verde, van a seguir a Morena hasta allá. Porque si quitan, digamos, la representación proporcional de las minorías,
pues esos partidos están condenados a perder, a desaparecer, ¿no? Porque, digo, el PT creo que no ganó un solo distrito, quizá el Verde sí algunos distritos, pero sin duda su presencia sería mínima. Entonces, lo que conocimos de Reforma era tan agresiva que uno esperaría que incluso los aliados dijeran que no. Pero bueno, vamos a ver, esto es una especulación. Deberían decir que no porque no les conviene, pero incluso, digo yo, a propio Morena, viendo en perspectiva, digamos, pues hoy son mayoría, pero puede no serlo en unos años. Y lo que más conviene al país, no a cada uno de sus partidos de manera coyuntural, es que las fuerzas políticas estén representadas proporcionalmente al número de adhesiones que logran en las urnas. Entonces, hoy sí son mayores, pero el día de mañana puede no serlo. Me estás tú diciendo, el entramado legal, electoral, que está diseñando Morena, si Morena pierde el poder, puede impedirle regresar al poder? Pues digamos, si hubiera un cambio en los humores públicos muy radical, pues sí. Pero es que las reformas electorales tienen que ser pensadas no en el cortísimo plazo, sino también en el mediano y en el mayor horizonte posible. Y lo que sí sabemos es que los humores públicos son cambiantes, que quien gana hoy pierde mañana, que quien pierde hoy puede ganar mañana, que quien gana en una región pierde en otra. Así se debe diseñar el marco legislativo en materia electoral para que todos esos fenómenos puedan fluir de manera natural. Si mañana el partido A pierde adhesiones y el partido B se robustece, pues B entra en lugar de A. Y eso a nivel de la presidencia, pero a nivel de las gubernaturas, de las presidencias municipales y demás. Yo creí que ya que nos habíamos acostumbrado a esa dinámica, porque esa es la dinámica de un país moderno, masivo, contradictorio, tan desigual como México. Es decir, no hay, creo yo, mayorías eternas ni minorías eternas, hay evaluaciones distintas, las generaciones van cambiando y tenemos que tener un marco legislativo pues que se haga cargo de eso. Lo electoral sirve, quiero insistir en eso, ¿para qué? No para exorcizar a la diversidad. Ningún exorcista va a poder hacer eso, sino para lograr que esa diversidad pueda convivir y competir de manera civilizada, institucional, pacífica, ordenada. Para eso sirven las elecciones. ¿Tú estarías más porque Morena y el gobierno presentaran su proyecto y sobre esa base debatir? No, a mí me gustaría, por ejemplo, que el proyecto que se empezara a discutir en el Congreso, fuera discutido en el propio Congreso, previamente. Es decir, como en las otras iniciativas que no fueran de una fuerza política, sino del conjunto de las fuerzas políticas, claro, que por lo menos hiciera el esfuerzo por escuchar, por dialogar, por acordar, por poner sobre la mesa los diferentes argumentos. Yo creo que eso enriquecería a todos. Ojalá, como fue en las reformas del 94, como fue la del 96, la de 2007, las reformas llegaran ya con el aval de la pluralidad política que tiene asiento en el Congreso. Eso sería lo óptimo. Ahora, no veo que vayan por ahí. Qué cosa. Pues yo te agradezco muchísimo la disposición. Creo que habremos de conversar más de una vez sobre agradecido soy yo. Sobre el tema. Muchas gracias. Y desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.